abogado egresado de la Universidad de los Andes, especialista en economía internacional, es politólogo, es magíster en estudios internacionales y además es ministro de Educación Universitaria. Se trata de Upvel Roa. Bienvenido. Hola, hola Venezuela. Está ronquito el invitado. ¿Cómo está? Bienvenido. Pero ¿cómo estuvo eso? Hola, Yo hola, creo que Venezuela? puede ser mejor. Sí. Hoy es Día de los Estudiantes, compatriota. ¿Cómo usted le diría a un Estamos de estudiante? celebración. Claro. ¿Y cómo sería entonces ese hola, Ese hola, hola. Hola, hola Venezuela. ¡Ay, cambió! Camila es nuestra asesora para los invitados. Definitivamente. Bueno, tal cual lo decía el ministro, hoy es Día del Estudiante Universitario. Se va a realizar una movilización acá en la ciudad capital, desde Plaza Venezuela hasta el Palacio de Miraflores. En estos días, cuando se habla del estudiante universitario, es un momento también de reflexión de qué ocurría, de qué está ocurriendo ahora con el sector universitario, pero también cómo se proyectan el sector universitario. ¿Qué lectura o qué reflexión le da usted a este día, a esta jornada? Sí, bueno, primero es importante reflexionar sobre lo que llevó hasta acá, ¿no? ¿Por qué el estudiante universitario y qué significa hoy el estudiante universitario para Venezuela, para su democracia y para la consolidación de la revolución bolivariana? Fíjate, hacíamos tras cámara, hablábamos un poco de qué ocurría en este país antes de la llegada de la revolución bolivariana con las universidades, y en especial con ese estudiante crítico, ese estudiante que luchaba y que iba a las calles por sus derechos estudiantiles. Es decir, un estudiante que tenía que organizarse en los llamados bachilleres sin cupo para salir a combatir la posibilidad de estudiar en una universidad. Población flotante. La llamada población flotante. Y que los más humildes se tenían que conformar con que alguien del barrio, del sector donde ellos vivían, quedara en la universidad. De resto, todos quedaban condenados a hacer pequeños cursos y a terminar siendo esclavos, porque no eran trabajos que tenían un complemento social, sino que terminaban siendo esclavos de alguna empresa, porque en realidad ni siquiera podíamos decir que había un aparato productivo a la altura del crecimiento de la población. Esto llevó a que cuando el comandante Chávez, el comandante eterno Hugo Chávez, asume el Estado venezolano, entiende que hay que hacer una profunda revolución para la inclusión. Necesitábamos incluir, había un saldo negativo de muchos estudiantes que no habían tenido la posibilidad de ingresar y que estaban combatiendo por ahí. Más de 1 millón de estudiantes flotantes en el aire y que fueron incluidos. Y comenzaron a generarse programas no solo de masificación. Te pongo un ejemplo, la UNEFA pasó de 600 estudiantes, que era lo que se conocía como el IUFA, pasó de 600 estudiantes a más de 200.000 estudiantes en un momento determinado. Así la creación de la Universidad Bolivariana, de la Misión Sucre, donde se rompe con el concepto tradicional de universidad y se entiende que el conocimiento no puede estar reducido a un espacio físico, sino que puede, en aquel espacio donde tenga profesores con capacidad de impartir conocimiento, allí podía existir una universidad. Y se genera toda una política de inclusión universitaria que hoy nos permite ser la 5ª matrícula más alta del mundo en materia de inclusión universitaria y de estudiantes universitarios, y que hoy también nos dice y le dice al mundo que bajo ninguna circunstancia el presidente Nicolás Maduro va a permitir que se apliquen las recetas que deben aplicar, según las tesis neoliberales, los países cuando tienen emergencias económicas. Recordemos que nosotros tenemos una emergencia económica inducida, una emergencia económica producto de una asfixia y un bloqueo sistemático que se ha montado al pueblo venezolano a su economía, y sin embargo el presidente Nicolás Maduro ha dicho que la educación no se toca su presupuesto, la educación por el contrario se invierte y se fortalece. En los actuales momentos, ¿cuál es la estadística que maneja el Ministerio de Educación Universitaria en referente a la matrícula y a la capacidad de la apertura de nuevos centros educativos? Bueno, fíjate, nosotros en estos momentos se acaba de hacer el ingreso universitario, cosa que la asignación de cupos universitarios, cosa que nos permitió, y tenemos que reconocer esta idea maravillosa del presidente Nicolás Maduro del carnet de la patria, nos permitió precisar muchos egresados que se quedaban a veces porque no les tocaba a lo mejor el programa de formación y la carrera que querían, y logramos incrementar el ingreso en un 30%, es decir, más de 420.000 estudiantes vamos a tener el próximo año acudiendo a las distintas aulas de clase de las distintas universidades del país.
Asimismo, son más de 2.500.000 estudiantes que podemos tener en las aulas universitarias y que nos permite seguir consolidando el estudiantado no solo a nivel de pregrado, sino a nivel de posgrado. Hay toda una política de fortalecer las líneas de investigación y las líneas de las carreras y los programas de formación que se adapten a los 15 motores productivos. Creo que es muy importante entender el mandato del presidente Nicolás Maduro cuando nos dice debemos romper con la lógica del modelo rentista y avanzar hacia la construcción de una Venezuela productiva, y es por ello que queremos fortalecer tanto las áreas de investigación en el marco de los 15 motores como aquellos programas que permitan fortalecer y consolidar esa nueva Venezuela. Ahora, lo hemos visto inaugurando comedores, realizando ampliaciones incluso de algunas universidades. En esos recorridos y en esos encuentros que ha tenido con el sector estudiantil, ¿cuáles son las demandas de ellos? ¿Qué requieren? ¿Qué le plantean a usted como ministro de Educación Universitaria? Mira, una de las primeras tareas que el presidente Nicolás Maduro asumía y entendía de acuerdo al seguimiento permanente que él le hace a todos los sectores era que evaluábamos que habían heridas de la guerra económica. Habían heridas que habían quedado de todo este esquema que se ha montado contra nuestro pueblo y que no podíamos permitir que ningún estudiante universitario abandonara su universidad porque no tuviera acceso a comedor, no tuviera su beca y las distintas providencias estudiantiles que se ganaron durante 60 años. Porque hay que decirlo que en los últimos 60 años el movimiento estudiantil ha sido un protagonista de la construcción de la democracia venezolana. Y el presidente nos instruía que debíamos fortalecer y ampliar la capacidad de acceso, por ejemplo, de los estudiantes. Nos solicitaban mayor número de bandejas para aquellos estudiantes que hoy, producto de esa guerra económica, necesitaban acceder a una bandeja en el comedor estudiantil. Las pudimos incrementar en más de un 30% la posibilidad de acceso. El acondicionamiento, el presidente nos aprobó lo que fue un plan Callapa universitario, lo cual nos permitió reacondicionar más de 30 comedores y construir y que están próximos a ser inaugurados 7 nuevos comedores. Esto como parte de esa petición específica que nos hacían los estudiantes. Pero no solamente los comedores universitarios. ¿Dónde esos 7 nuevos comedores? Bueno, mira, tenemos en Apure, tenemos en Trujillo, tenemos en Lara, tenemos... por acá tengo la allí sáquela allí con toda confianza. Aquí tenemos la chuletica. Con toda confianza, porque además que son datos importantes y es oportuno dar esa información el día de hoy a este sector estudiante que se moviliza acá en Caracas. Sí. Eso nos daba la posibilidad de seguir consolidando la posibilidad de seguir consolidando toda esa base educativa. Fíjate, eran 2 comedores universitarios en Trujillo, en Aragua también hay un comedor universitario próximo a inaugurar, también tenemos en la universidad que está Aragua, tenemos Aragua, tenemos Trujillo, Ministro, que esa letra está muy tenemos pequeña. Lara, Tiene buena vista. Tenemos Aragua, tenemos Trujillo, tenemos Lara y tenemos Miranda. Esto nos permite fortalecer toda esa gama de atención, al igual que Apure, me queda por fuera Apure. Toda una gama de atención a los estudiantes universitarios. Sucre también tiene un comedor, tiene un comedor nuevo que está próximo a inaugurarse ya con toda su dotación, todo. Es decir, aquí no es que son un espacio que te entregaron allí, no. Es el comedor completamente dotado. No es una política que llegó a construir nada más el espacio, no. Es el comedor, es la dotación, es garantía de los alimentos, porque hay que decirlo, fíjate, nosotros en la época de dirigentes estudiantiles nos tocaba salir a combatir porque efectivamente los alimentos llegaran. No solamente la posibilidad de acceder a la bandeja, sino que llegaran los alimentos, que llegaran y que pudieran de verdad ser distribuidos entre los estudiantes. Yo creo que ha sido un logro y el presidente, con mucha valentía, el presidente Maduro, priorizó la educación. Fíjate, cuando tú ves los esquemas de las políticas neoliberales, de aquellos que nos adversan y que históricamente han adversado a nuestro país, cuando se quiso aplicar el llamado gran viraje, en los años 90 y en los 80,
con todo lo que fue la instrumentación de las políticas neoliberales, lo primero que se contemplaba era, por un lado, la privatización de la educación en toda su escala, pero por otro lado, la eliminación de esas providencias estudiantiles. Entonces, nosotros, por el contrario, hemos incrementado el número de becas. El presidente nos aprobaba el incremento en el número de becas para poder atender a las distintas poblaciones. Y decía que ese instrumento maravilloso, que es el carnet de la patria, nos permitió este año incrementar y captar más de 180,000 nuevos estudiantes que pudimos evaluar y saber su perfil para el ingreso. Por ahí nos criticaban que habíamos sustituido el sistema de ingreso universitario de la Oficina de Planificación del Sector Universitario. No, lo que hicimos fue fortalecer y ir a la realidad concreta para evitar que se enquisten mafias, como muchas veces se enquistan en las universidades, donde se distorsiona la labor de la asignación del cupo y se pretenden vender cupos universitarios. Ahora, sabemos que el Estado venezolano ha venido fortaleciendo, tal como usted lo ha expresado, la educación pública. En cuanto a la educación privada, hay centros educativos que han hecho, y es su modus vivendi, su forma de vivir, de ver la educación como una mercancía. En los últimos días, basado a esta guerra económica y esta crisis inducida por factores poderosos de la economía, han aumentado las matrículas. Sin embargo, hay otras casas de estudios de educación privada que han mantenido su estándar y de esta manera han seguido brindando la calidad de la educación. ¿Qué se puede hacer en este sentido para que ellos puedan tener acceso a la educación, los sectores que quieran estudiar en estas universidades privadas? Mira, primero, nosotros, como lo hemos dicho, son sectores que existen en este país. El presidente nos ha instruido a atender a todos los sectores. Sin embargo, sí, hay algunas universidades, y por eso hemos estado coordinando con la SUNDEN y hemos estado inclusive con ellos evaluando, que sí se siguen efectivamente a lo que es los ajustes enmarcados en la ley. Hay otras que pretenden hacer lo que les da la gana, que pretenden anarquizar y creer que no están reguladas por el Estado venezolano, y tenemos que decir que el ente rector y quien regula y define la política educativa en el país es el Estado, es el gobierno bolivariano a través de su ministerio, y que nosotros vamos a estar muy atentos, ¿no? Sin embargo, tengo que decirlo, nosotros, por eso la municipalización de la educación. Queremos llegar a cada rincón, a cada espacio, y para evitar, pues porque hemos dicho, nosotros no somos enemigos que ese tipo de universidades existan, pero para nosotros la prioridad es la educación pública y gratuita, que llegue a cada rincón y de calidad, que no tenga que estar viéndose sometida a ciertos mercaderes de la educación, que bajo ningún mecanismo lo vamos a apoyar. Fíjese, acá Alicia Candanga nos envía un mensaje, dice que por favor le meta la lupa a la Universidad Rómulo Gallegos en el estado Guárico, sobre todo en la carrera de medicina. Dice que hay muchas irregularidades. Ella no especifica cuáles son, pero no sé si usted tiene conocimiento de alguna situación que se esté presentando allí en la Rómulo Gallegos en el estado Guárico. Mira, allí tenemos que felicitar, de hecho, tenemos que felicitar que acabamos de obtener una victoria. Nuestros jóvenes allí acaban de lograr con más de un 80% la victoria del centro de estudiantes, de la Federación de Centros de Estudiantes. Sin embargo, nosotros venimos atendiendo con mucha coordinación con el rector Berroteral, nuestra universidad. De hecho, en el área de la salud acabamos de hacer una dotación de sillas odontológicas para la Escuela de Odontología. La Escuela de Medicina recordemos que la matrícula de esta universidad creció con mucha fortaleza y estamos mejorando los sistemas automatizados para evitar. Hemos recibido denuncias sobre todo en el tema a la hora de los grados y de entregar las notas, y por eso estamos buscando sistematizar y crear un mecanismo más expedito a los efectos de que no tengan que pasar las penurias, esas penurias que muchas veces tienen que pasar un estudiante para solicitar
sus notas universitarias. Ahora, ministro, antes de que se vaya, esas iniciativas, por Ya me ejemplo... está corriendo, Sí, ¿viste? No, no, sí. O antes Una de ir manera, al yo corte, te iba a decir, antes ay, de ir al pero corte. qué manera tan elegante, corra, tan vale. bonita. vaya, porque Antes de está que se haciendo vaya, Se aburrió, ministro. se aburrió. Sí, o sea, que No, ya. no, todo lo contrario, muy importante la información que nos está Pedrito, muy suministrando. me encanta, muy elegante. Eso no lo aprendió en la universidad. Eso no lo aprendió en la universidad, cuidado. Iniciativas, por ejemplo, como el Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora como la IAEN, existen otras experiencias y si se van a aprobar otras carreras para la formación de estas personas que están en el mercado laboral y que no tienen un título, pero esta es la oportunidad de obtener su título. Mira, nosotros tenemos un plan de certificación de conocimiento. También hemos evaluado. Nosotros recordemos los programas de formación los vamos aprobando de acuerdo a las necesidades del país. El ministro Menéndez presentó un plan de lo que es la proyección de las necesidades de los tipos de profesionales que vamos a necesitar en los próximos años y es hacia allá donde vamos a mirar para que el campo laboral no termine reduciéndose, sino por el contrario pueda existir la cantidad de profesionales necesarios para atender la demanda de la población. Ministro, ya tenemos que despedir esta conversación, tal como decía Pedro. Sí, lo que pasa es que le dijeron, Pedro, ya hay que despedir, por eso él dijo eso. Tenemos que despedir, pero igual nosotros le vamos a sumar, porque Edgar Graterol, que nos escribe, le dejo solo el planteamiento de Edgar para que usted también revise por allí, que sí hay muchísimas, dice, irregularidades en San Juan, en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos en San Juan de los Morros. Él dice que hay que revisar el comedor y el tema del transporte. Hace allí el llamado, en este caso, al ministro. Nos toca despedir, invitar a la movilización que será este día. Le dejo la invitación a usted. Sí, perfecto, ¿no? Invitar a todos los estudiantes y toda la comunidad universitaria. Vamos a estar una gran marcha que va a salir desde Plaza Venezuela hasta Miraflores, donde vamos a poder toda la comunidad universitaria expresar la alegría, no solo por la celebración del Día del Estudiante, sino lo que significa para el pueblo venezolano la posibilidad de que la educación universitaria dejara de ser un privilegio y se convirtiera en un hecho cotidiano. Que todo el que quiere estudiar tiene un espacio garantizado en el sistema universitario para ir a la universidad. Eso yo creo que es único en el mundo. Yo creo que 2 países en el mundo brindan esa posibilidad de forma gratuita, Cuba y Venezuela, y somos vanguardia en esto.